repasar lo que hemos estado viendo previamente para podernos posicionar adecuadamente. Ya. Hemos estado viendo los cambios físicos, recordarán, y creo que ya hemos hecho una descripción bastante amplia sobre el tema, pero yo pensando, recordaba un pequeño detalle que no lo hemos mencionado, el hecho de que en la zona de moldeo hayamos distinguido como prioritaria la primera parte y que le hemos llamado zona de moldeo. Creo que para todos tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica que si el hormigón fresco, en cuanto sale de la mezcladora, tiene cierto grado de fluidez o cierto grado de viscosidad, que ya hemos dicho que depende de la relación entre sólidos y líquidos. Ese grado de fluidez o de viscosidad no son similares, ¿no? Son opuestos, fluidez y viscosidad, pero nos sirven para referirnos a la característica física del hormigón fresco, que es una masa blanda, plástica, amorfa, semifluida, ¿verdad? Entonces es obvio pensar que si tenemos que moldear algo, esa condición física favorece el moldeo o lo desfavorece. Si la masa está muy blanda, es más fácil el moldeo. Y lo contrario ocurrirá si la masa está muy seca o le falta plasticidad. Entonces, obviamente será más difícil el moldeo. Cuando utilizamos el hormigón fresco, que es el uso directo que le damos a este material, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos moldearlo, darle la forma de zapatas, de columnas, de vigas y de lo que sea. Por esto, la función que cumple el ser humano con el hormigón una vez está preparado es darle la forma de lo que queremos que se presente en el futuro. Queremos que se presente un puente, un edificio. Entonces, la etapa de moldeo es muy importante, obvio, yo creo que coincidirán conmigo en eso, no quedan dudas. Por otro lado, acabamos de decir que esa condición de semifluidez o de moldeabilidad, si vale el término, esa condición que nos presenta el material puede ser favorable o desfavorable. Y mientras más tiempo pasa, se hace más desfavorable. Por eso es que se recomienda, ¿verdad?, hacerlo lo más pronto posible y por eso es que destacamos una zona de moldeo. Fíjense que todo lo que estamos diciendo es una observación externa a este proceso, porque el proceso en sí mismo ocurre solito. Entonces el ser humano, por razones lógicas, trata de moldear, o mejor dicho, debe tratar de hacer todo lo que tenga que hacer en cuanto al moldeo lo más pronto posible. Por eso esta zona está delimitada, digamos, con una línea punteada en la parte delantera, digamos, del proceso en relación al tiempo. Bueno, nadie creo que tenga dudas sobre esto, pero los humanos somos humanos, ¿no? Y particularmente los bolivianos sacamos mucha ventaja de esa nuestra humanidad. Entonces, una persona puede, si quiere, moldear aquí, donde estoy indicando. No está prohibido. No hay un árbitro con su pito ahí que diga, no, señor, no puede moldear. Si quiere, puede moldear aquí. Si quiere, puede moldear aquí. Si quiere, puede moldear aquí. Y hasta si quiere, puede moldear aquí. Los seres humanos somos caprichosos, gusteros, orgullosos, qué sé yo, ¿no? Por cualquier razón. O porque le peló en hacer sus cosas y se atrasó demasiado. Por ese motivo, y espero que lo estén escuchando, solo por ese motivo, a alguien se le ocurrió ponerle un límite a la zona de moldeo, ponerle un límite. Y ese límite suele ser 30 minutos. Suele ser 30 minutos. Es decir, que si medimos el tiempo desde 0
transcurren 30 minutos y se considera no apropiado seguir moldeando. Yo quisiera que entiendan bien que el minuto 31 no hay pues gran diferencia con el minuto 29. Es en realidad una regla. Es lo mismo que en el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa en el minuto 44 cuando va a acabar el primer tiempo, supongamos, para no exagerar ni irnos al segundo? Cuando va a acabar el primer tiempo en el minuto 44, ¿cuál es la diferencia con el minuto 46 en cuanto a cansancio, en cuanto a circunstancias? Ninguna, ¿no? Pero el reglamento dice 45, entonces el árbitro mira su reloj y toca el pito. No le interesa que esté adelante el equipo, atrás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fíjense, la fijación de 30 minutos para la zona de moldeo es una consideración humana, racional, de sentido común. No es que en el hormigón ocurra algo en el minuto 31, 32, 33. En realidad está ocurriendo, ¿no? Pero no particularmente en ese punto, sino en todo el proceso. ¿Ok? Entonces, el ingeniero, sabiendo esta regla, esta recomendación, no es que si moldea en el minuto 35 no va a servir su estructura, no, nadie puede decir eso, pero sí podemos decir que es mejor que lo haga dentro del plazo previsto. En las obras importantes, jóvenes, el minuto 31 fuera el hormigón, se lo tiene que sacar de la obra, ¿entienden? Si ya se lo puso en el molde, todo, porque obviamente se lo puso desde el minuto inicial o desde los minutos iniciales, y se vence ese plazo y no han terminado de moldear. ¿Qué quiere decir terminar de moldear? Quiere decir haber cumplido con todas las acciones físicas de manipulación del hormigón. Es decir, que a partir del final del moldeo, el hormigón tiene que estar en completo reposo. Por lo tanto, no se lo puede tocar. Si se lo sigue tocando, acomodando y yo qué sé qué cosa, se considera que el moldeo no terminó. Entonces, un fiscal, un supervisor, si está impuesto como el árbitro de fútbol para hacer cumplir una regla, entonces tiene que decir, señores, ese hormigón ya no sirve. ¿Comprenden? O sea, es una autorregla, digamos, que nos imponemos los constructores que queremos hacer las cosas bien. Ahora pueden haber otros que no quieren hacer las cosas bien, como en nuestro medio. Difícilmente van a encontrar ustedes una obra donde lo que esté gobernando el proceso sea el reloj. Difícilmente. Yo, la verdad, no sé de ninguna, tal vez debe haber, no puedo tampoco asegurar lo contrario, pero tengo mis dudas. Lo que sé, sí, con certeza, es que en las obras importantes, donde las empresas son de cumplimiento y de conocimiento internacional, de aplicación de las reglas rigurosamente, y existen fiscales y supervisores, este plazo se cumple. Y no es una cuestión de azar, ¿verdad? No es a ver si lo logramos, no. El ingeniero, conociendo esta regla, tiene en primer lugar, tiene que elegir un grado de viscosidad inicial tal que le permita, pues, en media hora terminar todo lo que tiene que hacer. No todas las obras son iguales, no es lo mismo hacer una zapata que hacer una losa, que hacer una columna, no es lo mismo en la práctica. Como seguramente para un niñito que está jugando a moldear con plastilina, no es lo mismo hacer una bolita, una esferita, que hacer un muñequito con sus ojitos y sus orejas y todo, ¿no? Entonces hay diferencias en cuanto al objeto que se quiere moldear. Y otros factores, el clima y todo eso, porque como ya lo hemos mencionado, son dos las razones para que este periodo de tiempo sea mayor o sea menor. Uno, el propio material y su viscosidad inicial. Cuanto más alta sea, más corto va a ser el plazo para llegar a la máxima. Ya lo hemos dicho. Pero además también están las condiciones externas. Si hace mucho calor, si hay mucho viento, etcétera, condiciones que favorecen la pérdida de agua,
Entonces, lógicamente, la viscosidad va a aumentar más rápido y el tiempo de moldeo va a ser más escaso, las condiciones de moldeo. Todo esto el ingeniero lo tiene que prever y también tiene que prever la calidad de la mano de obra, el equipo que va a utilizar, todo de modo que no tenga problemas para resolver todo lo que tiene que hacer dentro del plazo previsto. Hay algunas obras que por su complejidad obligan a que este plazo se alargue un poco, pero esto tiene que estar en las especificaciones, no en el gusto de los que están trabajando. Entonces hay ciertos trabajos donde la especificación, la normativa le permite alargar hasta 45 minutos, pero son excepciones. Igual que cuando un campeonato se está por resolver y en el tiempo normal no se puede, y la regla dice alargue, bueno, si la regla dice alargue, se alarga. Pero si la regla no lo establece, el partido acaba, ¿no? Pues, ¿verdad? Como la mayoría de los partidos acaba. Entonces, lo que yo quiero hacerles notar es que son cosas de sentido común, cosas prácticas, resultantes de la necesidad de aplicar todo lo que estamos analizando en el hormigón y aplicarlo de buena manera, ¿no? De modo que el beneficio sea mayor en cuanto a la calidad de la obra. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, entonces, jóvenes, damos ya por entendido, por avanzado, todo el tratamiento de las condiciones iniciales del el proceso que ocurre en el hormigón para su uso. Ya hemos visto los cambios físicos en la masa plástica, etcétera, en la pasta de cemento y cómo esto se transfiere al hormigón. Lo hemos detallado punto por punto, desde lo chiquito hasta lo grande. Hemos hablado del tiempo que transcurre desde los primeros minutos hasta más de un año. Hemos hablado de esto, entonces espero que lo tengan claro, porque es el fundamento de toda la materia y de todo el ejercicio de la profesión en el manejo del hormigón. Si ustedes no tienen claro lo que ya hemos visto, lo que ya hemos explicado, no lo entienden, no lo comprenden, no lo aceptan, va a ser difícil que cuando estén en el lugar de los hechos puedan aplicar sus ideas. De hoy en adelante lo que vamos a ver son relativamente cosas prácticas que tienen que ver con lo que ya hemos aprendido. Entonces vamos a ver primero, vamos a hacer un análisis de las características principales del hormigón en su estado fresco. O sea, fíjense que estamos hablando de lo que conviene y no conviene en la parte física del hormigón y solamente nos vamos a referir a las más importantes. Porque si ustedes hurgan un poquito algún libro, alguna cosa sobre el tema, van a encontrar más amplio de lo que estamos viendo. Pero yo me voy a enfocar en lo más importante. Lo primero que vamos a definir es la consistencia del hormigón fresco. Fíjense que la consistencia es un tema, es una palabra relativamente familiar para nosotros, ¿no es cierto? No la usamos diario, pero de vez en cuando decimos, ¿cómo está tu avena? Ah, está de consistencia muy espesa, ¿no? Algunas veces nos referimos de esa manera a la viscosidad, a lo espeso. La consistencia, entonces, la vamos a definir. Aquí dice, algunos autores le llaman docilidad del hormigón fresco. Nosotros vamos a usar la palabra consistencia. Y para definirla con pocas palabras, vamos a decir que la consistencia es el grado de fluidez que tiene un hormigón fresco en determinado momento. Porque ya hemos comentado que la fluidez va cambiando a medida que pasan los minutos, ya lo hemos dicho. Entonces no será la misma fluidez en el minuto 2 que en el minuto 22. Esto espero que lo tengan claro. Como es una característica física, aquí vemos, por ejemplo, dos imágenes. Como es una imagen
física, de algo físico, una foto de algo que existe. Entonces nos estamos refiriendo, en otras palabras, a la apariencia del hormigón fresco. ¿Qué apariencia tiene nuestro hormigón una vez que lo preparamos? O puede ser 15 minutos más tarde, o puede ser una hora más tarde, depende en qué momento. Generalmente nos referimos siempre como parte importante del proceso a la consistencia inicial. Hemos hablado de la viscosidad inicial, la consistencia inicial, cómo es un hormigón al empezar los 30 minutos. Porque obviamente, si al empezar es así, a medida que pasen los minutos va a estar todavía más seco, si le podemos llamar a esto consistencia seca. En términos generales y comunes, si le preguntamos a un ayudante de albañil por celular, le llamamos y le decimos, oye Juan, ¿ya están vaciando? Sí. ¿Y cómo está el hormigón? Ah, está muy seco. Fíjense, es una observación externa y es un comentario verbal que intenta reflejar lo que se está viendo. Así que generalmente la terminología simplista es consistencia seca, consistencia blanda y consistencia fluida. Esos son los términos que generalmente se usan. Aquí vemos en las imágenes más o menos lo que es un hormigón que tiene consistencia que diríamos seca a primera impresión. Acá tenemos un hormigón que diríamos que tiene una consistencia blanda, porque vemos que este hormigón y a diferencia de estos, fluye, ¿no? Es decir, se acomoda con su propio peso. Por eso le llamamos blando. Ya no diría nadie está seco, a no ser que se refiera a un término relativo, ¿no? Relativo. Y acá vemos una imagen de hormigones fluidos, donde prácticamente se parecen a un líquido. No son un líquido, el hormigón nunca va a ser un líquido, pero se parecen a un líquido porque se escurren, se acomodan al molde, ¿verdad? Y se expanden por gravedad, por su propio escurrimiento. Entonces, en general, jóvenes, la consistencia se refiere a esa apariencia, seca, blanda o fluida. Ahora, si queremos ser más ingenieros, más precisos, entonces en ese diálogo por teléfono que le dice Juan, ¿y cómo está el hormigón? Ah, está seco. Pregunta el ingeniero que quiere ser más preciso. ¿Qué tan seco? ¿No es cierto? Y esos son los términos relativos. Y el otro le dice, ah, está muy seco. Entonces, podemos mejorar un poquito esta nuestra visión y decir, muy seco, seco, semiseco, blando, semifluido, fluido, muy fluido, ¿verdad? Podemos ampliar nuestro rango de precisión en la terminología, pero sigue siendo una calificación relativa, ¿verdad? En la ingeniería, en muchos casos, y particularmente en se requiere, y fíjense, estoy diciendo se requiere, mayor precisión, más claridad en cuanto a la consistencia. ¿Por qué? Porque es un factor muy importante. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo énfasis. Por esa razón, al señor Abrams, como ustedes ya saben, porque han debido ver esto en materiales de construcción, inventó el ensayo del asentamiento. Es decir, que se supone que si este hormigón yo lo pongo sobre la mesa, medio que va a mantener su forma, ¿verdad? Si un bolito de este hormigón yo lo pongo sobre la mesa, se va a sentar, ¿verdad? Se va a aplastar por su propio peso, porque tiende a fluir. Y si yo pongo un poco de hormigón de sobre la mesa, directamente se va a escurrir, ¿no? Se va a agrandar, va a hacer una mancha grande. ¿Por qué? Porque se va a escurrir. Entonces el señor Abrams se dio cuenta de esta característica que puede tener un hormigón o un material de acuerdo a estas condiciones físicas
e inventó su ensayo de asentamiento. El ensayo de asentamiento que en otros países le llaman revenimiento. Y en Estados Unidos o en inglés SLUMP, 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 entonces se convierte en una medida indirecta de la consistencia. No medimos la consistencia, medimos el asentamiento. Entonces, como ustedes saben, este ensayo consiste en introducir el hormigón fresco en un molde troncocónico que se ve aquí, y después de introducirlo se retira el molde y se mide cuánto se asentó el hormigón, cuánto se asienta por sí mismo. Como podemos ver, el hormigón por su naturaleza de ser un semifluido, si tiene la consistencia apropiada, cuando se saca el molde, el hormigón se deforma, se ensancha a los costados y se aplasta en la parte superior. Entonces, si medimos ese aplastamiento o asentamiento, a eso es a lo que le llamamos slump. Y si es más grande, quiere decir que la mezcla se asentó más. En otras palabras, que está más fluida. Y si esta medida es chiquitita, quiere decir que la mezcla prácticamente se sostiene a sí misma. Se asienta muy poco. ¿Por qué? Porque está muy seca. ¿Comprende, no? Entonces, la medida del asentamiento, la medida nos da una pauta, ya no, oye Juancito, ¿cómo está el hormigón? Ya no esa pregunta de que Juancito nos dé su impresión de que está seco o muy seco, ¿qué tan seco? Muy, muy seco. Ya salimos de eso, de esa relatividad, y nos enfocamos en el número. Juancito, ¿cómo está la mezcla? Tiene 2 centímetros, ingeniero, de asentamiento. 2 centímetros es poquísimo. Entonces nos da una pauta de que el hormigón está bastante seco. Fíjense, bastante seco. Otra vez volvemos a la terminología relativa, ¿no? Pero en la práctica, más o menos, no es una regla, no está en el diccionario. Se considera que un asentamiento de 0 a 5 centímetros, puede ser 0 también, es decir, que no asiente nada. De 0 a 5 centímetros es un hormigón seco, en general, digamos. Obviamente, si es 1 centímetro está muy seco, y si es 4 está seco nomás. Otra vez entramos en ese terreno. 0 a 5 seco, 5 a 10 blando, más de 10 fluido. En general, ¿ok? En general. Pero en particular, en las obras de medianas para arriba, quiero decir, en las que algo se intenta hacer respecto a la calidad del hormigón, se fija el asentamiento. Es decir, se define cuántos centímetros tiene que ser. Aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo se hace el ensayo. Se saca una muestra del hormigón fresco, se la introduce en el molde. Aquí vemos los pies de la persona que está haciendo el ensayo, porque el molde tiene unas aletas en la parte de abajo, y esas aletas sirven para que el operador ponga sus pies. ¿Para qué? Para que el molde quede fijo en la superficie en la que van a estar sentado. Esa superficie tiene que ser impermeable. No se puede hacer este ensayo sobre la tierra. Tiene que hacerse sobre una superficie pavimentada, mosaico, lo que sea. En las obras, cuando se está haciendo zapatas, por ejemplo, no hay pavimento alrededor del pozo de la zapata. Entonces, generalmente, el equipo este del cono de Abraham tiene una plancha metálica plana para poner justamente encima del suelo, y encima de eso se pone el molde y se pisa para que no se mueva. ¿Ok? Durante todo el ensayo se pisa el molde. Aquí en estos dibujitos debería estar dibujados los zapatos. Debería. Menos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos en la acción de retirar el molde, y obviamente los
el pisarlo nos perjudicaría. Entonces, tenemos que retirar los pies para poder levantar el molde. Recapitulando, una vez que está el molde fijo, la muestra al lado del operador, se introduce la mezcla dentro del molde en 3 capas. Una capa, 2 capas, 3 capas. Como el molde es troncocónico, se asume que las capas, cada capa tiene que ser 1/3 del volumen, 1/3. Como es troncocónico y el diámetro es mayor abajo, esta capa va a tener menos altura. La del medio, una altura intermedia, y la de arriba, que tiene un diámetro menor, va a tener más altura. ¿Correcto? Por una parte, son 3 capas. Por otra parte, con esta varilla metálica de 60 centímetros y 5/8 de pulgada de diámetro, se tiene que apisonar o golpear la capa 25 veces. Estos golpes, como se ve en esta figura, se distribuyen en toda la superficie visible o expuesta, mejor, porque de repente no la vemos, expuesta. Se distribuyen los golpes. Normalmente se lo hace en forma de espiral, ¿no? Alrededor, como es una sección circular, y no se golpea el fondo. Es decir, que la varilla solo tiene que atravesar el espesor de la mezcla, no golpear al fondo. Cuando se coloca la segunda capa, este dibujo está mal, que yo lo he debido sacar de algún libro, ¿no? Este dibujo está mal porque esta punta de la varilla no debería atravesar la primera capa, sino solo la segunda. Cuando se apisona la segunda capa, la varilla solo debe atravesar la segunda capa y no la primera. Así, porque estaríamos reapisonando la primera. Así como en la primera capa no se debería golpear el fondo, del mismo modo en la segunda capa no se debería golpear, por decirlo de una manera, la primera capa. E igual operación con la tercera capa. Se golpea la tercera de modo que no se toque ni la segunda, pero la primera. 25 golpes uniformemente repartidos y la fuerza del golpe está dada por la penetración de la varilla. Una vez que se dieron los 75 golpes, 25, 25, 25, ¿sí? Siempre con los pies aquí aplastándola, el molde, se alisa la superficie, se alisa la superficie. El alisado es un alisado simple, ¿sí? No tiene que ser perfecto, simplemente dejar la superficie plana. Y una vez que está la superficie plana, se retiran los pies colocando las manos en las asas que tiene el molde, tiene unas asas, como se puede ver acá. Se apoyan las manos y se presiona hacia abajo para que reemplacen a los pies. Una vez que estamos presionando hacia abajo, aquí intentaron dibujar una flechita que está empujando hacia abajo, se retiran los pies, con lo cual el molde sigue aprisionado contra su base. Una vez que está todo dispuesto, se levanta el molde, suavemente, se levanta el molde y algunos utilizan el propio molde para medir, ¿verdad? Como el molde tiene su altura definida y la mezcla se deformó, si es que se deforma, con una regla se mide la diferencia de alturas y a esa diferencia se le llama asentamiento, revenimiento, slump, ¿ok? En las obras importantes, el slump o el asentamiento se lo fija de antemano. Es decir, que para una obra me voy a inventar, el ingeniero antes de la obra, no cuando se le ocurre, ¿no? Antes de la obra, define cuál tiene que ser el asentamiento. Y si definimos 5 centímetros, por ejemplo, quiere decir que el hormigón, la receta del hormigón, tiene que estar hecha para que cuando el hormigón salga de la mezcladora tenga 5 centímetros. Bueno, eso de decir cuando salga de la mezcladora es una manera de decirlo, nada más.
Porque el asentamiento para la obra es el asentamiento que tiene el hormigón fresco en el momento que va a entrar a la obra, no en el momento que sale de la mezcladora. Algunas veces el hormigón sale de la mezcladora y entra en la obra, cuando la mezcladora está ahí mismo. Pero si yo tengo la mezcladora en planta baja y mi hormigonado está en el segundo piso, van a pasar unos minutos, ¿verdad?, entre el traslado del hormigón. Y si tengo mi hormigonera a 1 kilómetro, el hormigón va a salir con un asentamiento y va a llegar con otro. Y cuando llega, ese es el asentamiento con el que va a entrar a la obra. Cuando definimos un asentamiento objetivo, se llama asentamiento objetivo. Quiere decir que ese es el que tenemos que lograr, el que debemos lograr. La preparación de la mezcla tiene que ser la receta del hormigón y todo el proceso tiene que ser tal que esto se cumpla. De manera que cuando el hormigón está por entrar a la obra y viene el fiscal o nosotros mismos y hacemos el ensayo de asentamiento, tiene que dar 5. ¿Está entendido? Se llama asentamiento objetivo. Dependiendo de la obra, ese objetivo puede ser 3, puede ser 0, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 12, puede ser 14. ¿Están entendiendo, no? O sea que cada caso puede tener su mejor hormigón. Una pregunta. ¿Cuál es la mejor consistencia del hormigón fresco? La que necesita. No siempre es mejor un hormigón fluido. Podemos pensar que es mejor porque obviamente moldear con un hormigón fluido es más fácil que moldear con un hormigón seco. Pero aquí no estamos hablando de qué es más fácil, estamos hablando de qué es mejor. Así que el ingeniero tiene que elegir. Hay casos en que es mejor un hormigón seco, muy seco, y hay casos en que es mejor un hormigón fluido. Ejemplos rápidos, les voy a poner rápido. Ya saben que si se corta, vamos a esperar a saber, yo voy a saber porque aquí me va a salir el mensaje, si se va a rehabilitar inmediatamente o va a tardar 5 minutos o va a tardar 10, yo por el WhatsApp les voy a mandar el mensaje. ¿Ok? Si se corta, cuando se corta, que se va a cortar, ¿no? Entonces, como les decía, en la práctica, el hormigón en su asentamiento necesario, objetivo, puede ser diverso. Y les pongo 2 ejemplos rápidos. Cuando estamos haciendo premoldeados, por ejemplo, estamos usando un molde que nos va a servir muchas veces. Ejemplo, losetas. No vamos a hacer 3.000 losetas que necesitamos para enlosetar una cuadrita de calle. No vamos a usar 300 días. Un molde, el molde hoy día hasta que el hormigón medio endurezca, lo usamos de nuevo mañana y así un molde por día. Sería una barbaridad. ¿Cuánto costaría la loseta, no? Por esperar tanto. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se usa un hormigón con asentamiento nulo, prácticamente nulo. De manera que cuando se introduce el hormigón en el molde, se saca el molde inmediatamente y el hormigón no se deforma, porque si no la loseta se convertiría en una especie de torta aplastada, ¿no? Si es que su consistencia fuera blanda, si es que su asentamiento fuera 5, 6, 7, se aplastaría, como se aplasta el hormigón cuando sacamos el molde del cono de arra. Entonces la consistencia tiene que ser seca. Fíjense, en este ejemplo estamos diciendo que mientras menos el asentamiento, mejor el hormigón. En ese ejemplo de la prefabricación. Ahora les pongo otro ejemplo. El hormigón que se bombea a través de tuberías y de mangueras. ¿Cómo va a pasar por una manguera un hormigón seco? Tiene que ser fluido, tiene que ser obligatoriamente fluido. Entonces, en este otro ejemplo del hormigón bombeado, el hormigón tiene que tener un asentamiento de 12, 13, 14, 15, 16 centímetros. Fíjense cómo creo que estoy respaldando el comentario que hice hace un rato de que
La consistencia del hormigón o el grado de fluidez del hormigón depende del objetivo. ¿Ok? Y también aclaré de que ese asentamiento se lo mide antes de que el hormigón entre a la obra, porque cualquier otra medición anterior no tiene sentido, ¿no? Las reglas son para el hormigón que se va a usar en la obra. Y tener en cuenta que ese asentamiento va a ir disminuyendo a medida que pasan los minutos. Tenemos 30 minutos y va a ir disminuyendo hasta el minuto 30 y después del 30 va a seguir disminuyendo. ¿La tenemos clara la figura? Espero que sí. ¿Qué más nos falta decir? Nos falta decir que si bien se puede fijar un asentamiento previamente, es más, se debe fijar, y si yo fijo 5 centímetros, no significa exactamente que cuando hagamos el ensayo va a salir 5.1, 5 centímetros y 1 milímetro, y lo tenemos que botar ese hormigón porque no está cumpliendo con los 5. En la ingeniería, los ensayos de laboratorio y las pruebas físicas suelen ser variables por sí mismas, porque son pruebas físicas. Y lo físico es variable, no es constante. Porque en el ensayo del asentamiento, además del hormigón, influye el que está haciendo el ensayo. Hay uno que golpea más fuerte, hay otro que golpea menos fuerte, hay uno que es más torpe, otro que no lo es tanto, etc. Entonces hay factores de variación en los resultados. Va a salir 5.5, va a salir 4.6, va a salir. No va a salir 5.0, de repente nunca sale 5.0. Pero hemos fijado 5. Entonces, siempre se le da tolerancia a esa exigencia. 5 más menos tal. Esa es la tolerancia. Digamos, 5 más menos medio centímetro. Quiere decir 4.5 a 5.5. Eso quiere decir, le estamos dando de tolerancia sin medio centímetro, perdón, le estamos dando de tolerancia 4.5 a 5.5 menos 0.5 más 0.5, 1 de tolerancia. Medio para arriba, medio para abajo. Entonces, al hacer el ensayo, si sale 4.8, positivo. Sale 4.6, positivo. Sale 4.4, negativo. ¿Por qué? Porque le pusimos de límite para abajo 4.5. Lo mismo para arriba. Ahora, comprenderán, jóvenes, comprenderán, de que ponerle un límite muy pequeño hace que las cosas sean más difíciles de cumplir. Si en vez de 4.5 por abajo le pongo 4, quiere decir que 4.4 también va a entrar, 4.3 también va a entrar, 4.2, es decir, estoy dando más tolerancia a la exigencia de que sea así. ¿Correcto? Entonces es importante que hablemos de la tolerancia. Cualquier rato se corta. ¿Ok? Vamos a hablar de la tolerancia para la fijación del asentamiento. Bueno, nada de cortarse.